Hola a todos, mi nombre es Laura Nicola Ardila y voy a hablar sobre el flujo financiero y la tasa Tobin. La tasa Tobin es el nombre que coloquialmente se le ha otorgado al impuesto sobre determinadas transacciones financieras, cuyo objetivo principal es encontrar un disuasorio del fenómeno especulativo. Este concepto fue desarrollado por el Nobel de Economía estadounidense James Tobin y se fundamentaba en las raíces del keynesianismo. Esta tasa proponía grabar los flujos de capitales con un 0,5 y así evitar las actitudes especulativas. Esta tasa supone un concepto muy recurrente en la discusión económica actual, pues después de su formulación se convierte en una idea referente del movimiento antiglobalización en los últimos años. Por medio del establecimiento de impuestos a las transacciones financieras, los teóricos antiglobalización argumentan que se conseguiría una mejor, más justa y más eficiente distribución de la riqueza a nivel global. La propuesta original de Tobin establecía un impuesto internacional y uniforme a todas las transacciones que involucraran el cambio de divisas, y esta sería proporcional al tamaño de la transacción realizada. Inicialmente se estimó que dicho gravamen debería ascender al 1% sobre el valor de la transacción. Algunos de los objetivos de este impuesto sería entonces el mejoramiento del perfil de la deuda de los países importadores de capital, en general aquellos que tengan mercados emergentes y los países que se encuentren en vía de desarrollo. El redireccionamiento de la inversión hacia actividades productivas, el aumento de la economía por parte de las autoridades económicas y la disminución de la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Aunque el impuesto Tobin no se ha implementado, existen argumentos que sugieren que este tipo de impuesto puede generar efectos positivos para donde se aplique. Aún así, para determinar su viabilidad existen 3 medidas que pueden respaldarla. Como primera medida, su adopción e implementación de este impuesto debe ser universal. De no ser así, existirían incentivos para que los inversionistas se dirijan a aquellos países que no adopten el impuesto y allí realizar sus transacciones, provocando paraísos fiscales. Por eso debe ser un requisito de entrada y de permanencia en el Fondo Monetario Internacional, logrando así una aplicación casi universal. Como segunda medida, existe una dificultad técnica de grabar toda la transacción de divisas. El avance de los sistemas de pagos y compensación bancaria tendría a ser viable la imposición de dicho impuesto. Y como tercera medida, la determinación del nivel óptimo del impuesto refleja la disyuntiva entre la necesidad de gravar efectivamente el capital a largo plazo y la conveniencia de no afectar las transacciones comerciales y digamos que de no tocar el capital a largo plazo. Algunos beneficios de la tasa Tobin es que primero existiría un mayor nivel de ingresos en manos de los gobiernos e instituciones económicas, que podrían destinarse a zonas menos desarrolladas. Segundo, existiría una colaboración de bancos y entidades financieras en la disminución de deudas de los países. Y existiría una contribución a una mayor estabilidad del sistema financiero, traducible en una mayor solidaridad hacia los países más pobres y la supervisación de las entidades supervisoras sería un poco más fuerte. Existen aún así críticas a la tasa Tobin y como tres de las principales críticas es que es muy difícil diferenciar entre movimientos de capitales especulativos y no especulativos. Y allí es cuando los especuladores pueden desarrollar mecanismos de evasión y transformar, su capital en paraísos fiscales. Nuevamente, se resalta que si no es aplicado por la mayoría o la totalidad de los países, esto no funcionaría, pues nuevamente los especulativos encontrarían refugio para sus operaciones en otra parte. Y como una tercera crítica es que en la lucha contra la pobreza esta medida no sería suficiente si no se acompaña por otras medidas de desarrollo y crecimiento económico, especialmente en las zonas más necesitadas del planeta. Esto podría llegar a desincentivar la inversión debido al aumento de tributos. La tasa Tobin en Colombia no ha sido implementada. Aún así, algunas medidas fueron adoptadas unilateralmente por economías como la de Chile y Colombia en los años 90.
La situación actual de la tasa Tobin es que a causa de la crisis financiera en el 2008 se hace un resurgimiento de esta tasa, redefiniéndola como una tasa sobre las transacciones financieras. Esta situación complicada Esta situación de crisis da lugar a la necesidad de que el sector financiero internalice el costo social que pueden tener algunos comportamientos excesivos o especulativos. En ese sentido, la tasa sobre transacciones financieras generaría un mayor equilibrio. En cuanto a la tasa Tobin y el desarrollo sostenible, pues como ya lo había dicho anteriormente, en términos generales esta tasa busca una mejor distribución de la riqueza a nivel global. Por esto decidí relacionarla con dos objetivos del desarrollo sostenible. El primer objetivo con el que lo relacioné es el objetivo número 8, que pues busca un crecimiento económico. Entonces, como ya se había mencionado anteriormente, uno de los beneficios y de los objetivos de la tasa Tobin es pues buscar como mayor crecimiento económico para los países que sean más pobres o que se encuentren en vía de desarrollo, lo que haría que digamos países como Colombia pueda aumentar este crecimiento. Aunque aquí en este punto también es importante tener en cuenta que si no se aplica para todos, pues no funcionaría este crecimiento y por el contrario, digamos que se generaría un efecto negativo. El segundo objetivo con el que lo relacioné pues fue con el de reducción de las desigualdades y pues que ya también uno de los beneficios de esta tasa es que se aportarían todos estos ingresos o digamos que todo este capital a largo plazo a aquellos países que digamos que lo necesiten más, lo que haría que la desigualdad pueda bajar en cierto porcentaje para aquellos países que lo apliquen.